Hola chicas, muy buenas tardes, bienvenidas a este café con ellas. Nos alegra mucho el poder estar con ustedes disfrutando de esta tardecita rica. Gracias por conectarse, por tomarse el tiempo de ver esta transmisión. Si lo estás viendo en vivo, gracias. Si lo estás viendo después, te mandamos un fuerte abrazo. Y estamos muy contentas porque ya tenemos de regreso aquí a nuestra pastora. Nos da mucho gusto que ya esté bien, ya tenerla aquí con nosotros. Así que comenta ahí, bienvenida pastora, nos da mucho gusto tenerla aquí con nosotros. No, pues a mí también es una bendición. Ya las extrañaba mucho, aunque las estuve viendo ahora sí que en la tele. Ahora sí que me tocó verlas de la otra parte y de verdad es que qué bendición. Y bueno, pues aquí estamos y a continuarle. Así es. Sí, pues nos da muchísimo gusto que estén conectándose y como dice Dari, estamos contentas porque está con nosotros La Paz, pero también estamos muy contentas de saber que te estás conectando, así que te pedimos que puedas etiquetar a las mujeres que normalmente ves en la transmisión y que ahorita dices, híjole, ¿dónde andan? Pero también aquellas que dices, como que no las he visto, échales ahí un mensajito, un saludito y también comparte esto porque sabemos que es muy importante todo lo que podemos sumar de esta manera y viene a colación esto de todo lo que una mujer puede hacer con sus palabras en cuanto a lo que vamos a hablar, ¿no? Del tema. Así es, el tema de hoy es una mujer sabia habla. Y creo que muchas veces hemos comentado aquí de la importancia de nuestras palabras, de la importancia de cuidar lo que hablamos y el día de hoy vamos a profundizar un poquito más acerca de este tema, pero creo que sí es muy importante que como mujeres estemos bien conscientes, ¿no? De qué es lo que estamos hablando en estos días, qué es lo que sale de nuestra boca, qué es lo que está escuchando la gente que nos rodea, ¿no? Creo que ya llevamos bastante tiempo conviviendo con prácticamente creo que el mismo círculo, pero creo que Dios va hablando a nuestras vidas cosas nuevas y creo que eso tiene que fluir a través de nuestras palabras, así que vamos a comenzar. ¿Les parece? ¿Cuál es el primer punto? A ver, si me comentan. Bueno, pues antes que iniciemos, yo les quiero dar un dato. Ya ven que luego sí les traigo estadísticas y no había traído, pero sí les traigo una porque me llamó muchísimo la atención en cuanto a cuántas palabras, según estudios, las mujeres pronunciamos al día. Y se dice que hablamos 20,000 palabras al día, a diferencia de los hombres que ellos hablan 13,000. O sea que sí tiene ahí una diferencia. Sí.
Y aparte dicen los estudiosos que las mujeres, además de todo, hablamos mucho más rápido que los hombres. Sí. Y eso a veces causa que las personas no nos entiendan o que a veces entre mujeres no nos podamos entender bien por la rapidez con la que hablamos. Entonces, bueno, pues ahí está un dato, chicas. Hablamos mucho, pero qué tan importante es saber que no solamente es lo que hablamos en cuanto a cantidad, sino la esencia que va implícita en las palabras que decimos, ¿no? Así es, así es, así es. Así que comenzamos con el primer punto que dice, cuando una mujer sabia habla, da una razón por la esperanza que hay en ella. Y me gustó aquí lo que dice, ay, espérenme, ya lo perdí. Ay, Dios. Aquí está. Dice, debemos estar capacitadas para hablar con amor y humildad. De otra forma, en vez de acercar a la gente, la vamos a alejar, ¿no? Sí, y justamente, bueno, viene esta parte que comentábamos, Dari, al inicio. A veces en nuestra emoción, a veces en esa premura de decir cosas sin procesarlas de manera adecuada, podemos decir o cosas que nos sentimos o cosas que no estamos pensando o cosas que no nos damos cuenta la trascendencia y el impacto que tienen para los demás. Exacto. Y una de las cosas que esto que tú mencionas, que qué bueno es, porque las palabras que nosotros pronunciamos tienen que ser en ese sentido, de llevar esperanza a los demás, de traerles esa paz, ese confort. Y también somos muy buenas para eso, para llevar paz a través de un mensajito, a través de diferentes maneras. Pero así como hablamos mucho, también sabemos decir muchas cosas muy buenas, ¿no? Y qué mejor que sean palabras que traigan paz, ¿no? Exactamente, que nuestras palabras, como decías tú, Joca, podamos dar esperanza a los demás, ¿no? Y fíjate que a veces llega a pasar que pensamos, ¿no? Que dices, bueno, pues yo no tengo, como decimos coloquialmente, pelos en la lengua, ¿no? Y que pues si alguien está mal, lo sueltas así como va y como dice aquí, hay que hacerlo con amor y humildad, ¿no? A veces pensamos que estamos bien en decir, pues yo digo lo que pienso así como va, pero no cuidamos el corazón de la persona que está enfrente de nosotros, ¿no? No cuidamos que salga esperanza, amor y humildad de nosotras. Y yo no sé, ahí sí me puedes ayudar, pero estaba viendo que el decir las cosas como nosotros las pensamos no es ser sinceras, sino esta persona lo llamaba como un sincericidio, algo así, como que es algo que no está siendo bueno para ti ni para la otra persona, sino que es lastimarla. Así que tenemos que ponernos aún ese filtro nosotros de amor, de esperanza y de humildad que a veces no hay tanto en nuestras palabras, ¿no? Y yo creo también cuando, en el caso de nosotras como esposas, cuando el esposo viene y nos platica alguna situación, ¿no? Sí. Y que hay momentos donde tú dices esas palabras de amor, de aliento, decir, vamos adelante, si se puede. Pero ¿qué pasa con aquellas en la situación que están viviendo, que lejos de salir palabras de amor, salen reproches, sale esto? Pues pobre marido, ¿no? Va a decir, no, pues vine a que me des aliento, no a que me hundas más, ¿no? Sí, y yo creo que como mujeres justamente al tener esa facilidad de hablar tanto, de sacar tantas palabras de nuestra boca, nos compromete a que cada una de ellas vaya bien filtrada, vaya bien procesada y que vaya bien dirigida, ¿no? Porque puede venir el esposo, los hijos con una necesidad, una tristeza, una situación. ¿Y cómo respondemos a eso? ¿No? Sabemos que el proceso de comunicación en los seres humanos pues es de dos personas, ¿no? Bueno, mínimo de dos, ¿no? Y está la persona que habla, el emisor y quien recibe, pero también hay un mensaje en medio de eso y ese mensaje tiene que ser mensaje de esperanza, que anime, que sume a la vida de los demás, porque a veces pues los mensajes que lanzamos no son los adecuados y podemos hasta dar un mal consejo, ¿no? Y mira, yo creo que aquí algo que dice el amor de Dios, y creo que ese amor de Dios se debe de reflejar en nosotras. Ahora que nosotros vivimos esto de la situación del COVID, como no sé si a ti te pasó, pero en ese momento yo sentí así como Dios me abrazaba y me decía, aquí estoy, porque ay, cómo vienen los pensamientos, ¿no? Sí. Y
qué mejor reflejo y ejemplo que nuestro Señor, ¿no? De decirnos, a ver, aquí estoy, te abrazo, te doy palabras de ánimo, porque en ese momento lo que necesitamos es esas palabras para salir adelante, ¿no? Y yo creo que en esos momentos dice, Señor, gracias porque tú nos das esas palabras, nosotros debemos de ser ese alcance, ¿no? Sí, esa es una realidad y qué importante es justamente que nuestras palabras, como decías al inicio, Dari, sean palabras que traigan esperanza, que puedan dar un buen consejo, incluso al esposo. A veces ellos somos la parte en ocasiones a la que o a la única o a la que quizá para ellos es la más valiosa de escuchar una opinión, de escuchar un consejo, de escuchar un aliento y de repente salir así como que con un mal consejo, una mala palabra que en lugar de levantarlos los tumbe. Bueno, pues está muy fea esa situación, pero también lo aplicamos a los hijos, ¿no? Y bueno, nosotros trabajando en el área de adolescentes lo vemos de pronto cuántos corazones heridos de los chicos están porque simplemente quieren escuchar de sus papás, ya ni siquiera el te quiero, simplemente un consejo porque lo necesitan, y a veces esa parte de no tener una palabra de aliento, una palabra de ánimo, los hace pensar que te desinteresas de ellos, y qué necesario es interesarnos por las personas que tenemos a nuestro lado, empezando por los de nuestra casa. Exacto. Qué importante es eso, pero también poderlo hacer con nuestras amigas, poderlo hacer con las personas inmediatas a nosotros de nuestro entorno, nuestros vecinos, la gente que nos puede ver, ¿no? Y el segundo punto que tenemos es cuando una mujer sabia habla, sabe que el tiempo en que lo hace es importante. Y bueno, pues tenemos aquí una cita para que la puedan buscar en Proverbios 29:20, y no debemos de ser rápidas para hablar. Tenemos que pasar también ese filtro que mencionaban al inicio, que tiene que ver con lo que vamos a decir y el efecto que va a causar. Exactamente. Sí, y creo que es bien importante que antes de que abramos nuestra boquita, miremos un poco el contexto de la situación, ¿no? De lo que está pasando. Y como decías tú, Joca, no seamos rápidas en hablar, ¿no? Seamos, como dice la Biblia, lentas para hablar y rápidas para escuchar. Y creo que es bien importante que, como dice aquí, que cuando hablamos, la mujer sabe cuando habla, sabe que el tiempo en el que lo hace es importante. Y como decíamos en un principio, nuestras palabras tienen un impacto en las personas que la escuchan, ¿no? Entonces, cuando tú y yo estamos entendiendo el contexto que está viviendo esta persona, vamos a saber qué palabras decirle, ¿no? En qué tiempo está viviendo esa persona, en qué temporada está esa persona, y vas a tener las palabras correctas para hablarle, ¿no? Y para hablar a veces dando un consejo, a veces animando, a veces también en el caso de nosotras como mamás, ¿por qué no instruyendo y corrigiendo? Porque no hablamos de que solamente tenemos que decir cosas buenas y lo que la gente quiere oír, porque tampoco eso es correcto. Hablamos de una comunicación asertiva en la cual las cosas se dicen de tal manera que no te lastimo, pero también te sé guiar, te sé conducir y te sé aconsejar, y eso es muy importante al momento de generar esta parte de comunicación. Y hay un punto, este punto dice algo muy importante y dice, tal vez tengamos cosas buenas por decir, pero la gente no siempre está lista para escucharlas. Exacto. Y qué necesario es darnos cuenta, lo que tú mencionabas, en qué contexto está la gente, qué situación está atravesando, por qué momento de su vida, y pensar muy bien lo que vamos a decir, porque a veces en esos instantes la gente no está en la condición emocional a veces de tener que escuchar quizá una mala palabra de nosotros o una reacción pues inconveniente que no se espera, ¿no? A lo mejor esperan en ese momento una palabra de amor y nosotros queremos darles una palabra de corrección, ¿no? Y bueno, eso creo que lo hemos aprendido mucho aquí en casa BDF con nuestro pastor, ¿no? Sí. La manera en la que él nos instruye, nos puede aconsejar y nos puede Dios ministrarnos a través de su vida, siendo claro, pero sin lastimarnos, ¿no? Y yo creo que eso es bien importante y tiene que ver con ser sabios al momento de sacar las palabras. Aquí el tercer punto dice, cuando una mujer sabia habla,
dice la verdad. En Efesios 4:25 dice, hay que tener en cuenta que no podemos hablar de verdad sin sabiduría y sensibilidad. Debemos ser sensibles a lo que Dios en tiempos específicos para estropear los planes de Dios con nuestras palabras. Yo creo que, como tú decías, Joquita, el poder hablar con la verdad, y a veces creemos, y no sé si les ha pasado, cuando uno habla y nos dicen las cosas como son, tú dices que yo no quería. Pero ¿qué pasa? Porque yo quería escuchar lo que yo quería escuchar. Entonces, ya sabemos que Dios nos da la sabiduría en ese momento para poder darle esas palabras precisas a la persona que tenemos, como dicen, a nuestros hijos, en esta etapa de la adolescencia, que a veces no los entendemos y que se nos hace fácil decirles sí a todo o no, y pobres, ¿no? Luego buscan consejo fuera de, y qué tipo de consejos les dan. Entonces yo creo que nosotras debemos de pedirle sabiduría a Dios para poder aconsejar, también para poderlos escuchar, porque qué difícil es cuando nosotros nos cerramos y es lo que se hace, lo que yo digo, y no pasa de ahí, y pobres, ¿no? Pobres están de por sí la etapa en donde están viviendo, ¿no? Sí. Y luego que nosotros no lo sepamos escuchar, digo, ya te va a tocar, Dari. Y de veras es prepararte, ¿verdad, Joca? Porque nosotros tuvimos 2 hijos y son diferentes, ¿no? Pero yo a veces digo, Abdiel todavía sigue. Y esto que acabas de decir es una realidad. No sé, las que están conectadas ahorita, ¿qué edad tienen tus hijos? Pero si tienes hijos más grandes, creo que los has podido experimentar, pero si tienes hijos más pequeños, tú mencionabas una palabra que es prepararnos. Y preparamos también cuando somos sabias en lo que les decimos desde pequeños. Sí. Cuando quizá una corrección a tiempo, una buena palabra que salga no de nuestro enojo, sino del corazón de un padre amoroso, pero también qué importante es prepararlos, porque a veces van brincando etapas y etapas y les hemos permitido muchísimas cosas y de pronto decimos, es que ¿por qué es así? Porque en el momento necesario no llegó la palabra adecuada de la manera adecuada, ¿no? Entonces, desde pequeñitos irlos preparando, también escucharlos, también que de nuestra boca salgan palabras de amor, palabras de que les generen confianza de nosotros hacia ellos y bueno, pues los vas preparando para el proceso tan complicado y tan complejo de la adolescencia, pero que también se disfruta muchísimo. Así que qué importante es como mamás, pero también, bueno, pues lo hemos mencionado en las diferentes etapas de nuestra vida como mujeres, ¿no? Fíjate que no sé si ustedes llegaron a ver esos programas donde iban las niñeras que estaban, bueno, como que se especializaban en esa área, y pues resulta es americano el programa, y donde los niños son caprichosos, no, bueno, no caprichosos, son berrinchudos, no obedecían. Entonces la niñera observaba y cuando ya les daba el punto de vista, a mí me cayó en ese tiempo, pues Abdiel y Andy estaban todavía chicos, pero me hizo así como luz verde y me decía, si tú no los, bueno, ahí les decía, no los castigas, no les llaman la atención, ¿sabes qué estás provocando? Unos hijos que al rato pueden ser delincuentes. Y yo me quedé así, por el hecho de, digo, bueno, no se compara la educación a lo que es aquí en México, ¿no? Pero yo creo que tú ves un berrinche de tu hijo y 2 nalgadas le das, ¿no? Pero ese programa me hizo ver y decir, sí, tenemos que estar atentos a nuestros hijos, pedirle a Dios la sabiduría para poderles aconsejar, para poderles aún, tú decías, Dari, dar esas palabras, porque en ese momento ellos están así, tú llegas y los tumbas y ahí viene el resultado, ¿no? Y que al rato andamos lamentándonos y andamos yendo con el pastor y cuando no nos dimos cuenta que nosotros desde chiquitos, lo que tú decías, Joca, hacerles ver lo que es bueno y lo que es malo, lo que no están haciendo correctamente para que ellos puedan ser unos jóvenes,
pues exitosos, ¿no? Y hablarles con la verdad, ¿no? Dice aquí Sí. que la mujer sabia tiene que hablar verdad y tiene que hablarle verdad a los hijos, tiene que hablarle verdad al esposo, hablarle verdad a la amiga, hablarle verdad siempre a las personas, porque generas esa credibilidad y además estás dando testimonio y reflejo de lo que Dios es, y Dios es verdad, ¿no? Sí. Él es transparente, Él es claro con nosotros y al final del día eso genera esa confianza, saber que la persona con la que te estás comunicando es una persona que es honesta contigo, que es confiable, que al final del día, bueno, pues está siendo transparente contigo, y eso lo tenemos que buscar, ser personas de verdad con nuestros hijos, en nuestros matrimonios, con nuestros amigos, en nuestro entorno, hasta en el trabajo, siempre hablar verdad, ¿no? Así es. El siguiente punto es cuando una mujer sabia habla, no habla demasiado. Eclesiastés 5:4 dice, demasiada actividad trae pesadillas, demasiadas palabras te hacen necio. Ay, y bien lo leíamos nos decías, ¿no? ¿Cuántas palabras hablamos al día? Pero creo que este versículo nos calmó un poquito esas 20,000 palabras. Ahora ya no vamos a decir nada. Así nos vamos a ir hasta que acabe el programa. Sí, pero creo que es muy importante retomar los puntos anteriores, ¿no? Para que cuando hablemos sean palabras de verdad, que vengan. A mí me gustó mucho algo que leí a La Paz, y era que no podemos hablar verdad sin sabiduría y sin sensibilidad, ¿no? Entonces creo que de las 20,000 palabras que decimos en el día, que sean palabras de verdad, que sean palabras llenas de sabiduría, llenas de sensibilidad, donde podamos compartir esperanza a los demás, donde la esperanza se haga presente en cada una de esas palabras, y que podamos también, como mencionábamos, hablar sabiendo el contexto en el cual estamos y en el cual está la persona que está enfrente de nosotros. Creo que si anotamos esos puntos y los tomamos en cuenta, las 20,000 palabras que decimos van a ser efectivas en las demás personas, ¿no? Van a tener un buen impacto y no terminaremos siendo necias que hablan sin sentido, que solo hablan por hablar, sin filtrar antes nuestras palabras. Exactamente. Sí, y qué importante es justamente en este punto tomar ponerlo tan en práctica como lo menciona la Biblia, ¿no? La cita que daba en Eclesiastés 5:2, justamente esta parte de no caer en actitudes o situaciones que no son convenientes, por decir cosas que no deben de salir de nuestra boca, o no es el momento quizá el adecuado, ¿no? En el que las tenemos que sacar, y pues sí, tú te pones a pensar y dices, bueno, tantísimas palabras digo. Imagínate si todas esas palabras van con un motivo, con una intención adecuada, cuánta bendición pueden ser, ¿no? Nos vamos ahora a la contraparte. Entonces, qué importante es poder generar esta comunicación y ser sabias a través de decir lo que sea necesario, y a veces también pues guardar silencio, ¿no? Exacto. De pronto por ahí dicen que por eso tenemos solamente una boca y 2 oídos, porque también nos hace falta aprender a escuchar. Exactamente, que eso Así es lo es. que por lo regular nos fallamos todos, sí. ¿verdad? Porque cuando estamos con el esposo, a veces queremos que seamos escuchados nosotros, ¿no? Pero también es escucharlos a ellos y que ellos aprendan a escucharnos a nosotras, Sí. porque a veces nada más nosotros sí está bien y que sí, vamos, ¿no? Pero también hay algo que nosotros vemos y decirle, bueno, yo creo que si lo hacemos de esta manera podría salir, ¿no? Exacto. Entonces sí, es aprender a escucharnos unos al Sí, otro. sí. Y creo que también tomar el tiempo para poder pensar un poco acerca de qué tipo de charlas estamos teniendo con nuestras amigas, con nuestro esposo, con las personas que nos rodean, ¿no? Si realmente son charlas que están bendiciendo y edificando, o son charlas que terminamos siendo necias, ¿no? Creo que eso es muy importante también, el cuidar y ser, como decías tú, Joca, intencionales en lo que estamos hablando, que si vas a hablar, que sea una buena semilla que al final dé un buen fruto y no sea algo que después va terminando hiriendo corazones, o hasta tu propio corazón va a terminar
lleno de amargura. Yo no sé qué tantas cosas podemos hablar, y más entre mujeres, ¿no? Que tendemos a hablar muchísimo, pero que cuidemos nuestras conversaciones. Yo creo que también aquí algo bien importante es que debemos examinarnos nosotras mismas, a ver cómo estamos, qué vamos a dar, porque si nosotros no estamos bien, ahora este programa de Survivor, había una mujer que yo decía, qué orgullosa, qué rencorosa, y yo le decía, Señor, tócale, ¿no? ¿Por qué? Porque ella, no sé si fue era su papel desempeñar ese, pero ella lo dijo, no, a mí me la hacen y me la pagan. Entonces, hay que tener cuidado porque a veces lo que tenemos en nuestro corazón, si es amargura, es resentimiento, es dolor, eso va a salir. Entonces, hay que examinarnos y pedirle al Señor si debemos entregar ese sentimiento para que salgan esas palabras de sabiduría, para poder alcanzar a aquellos que estén a nuestro alrededor. Y esas 20,000 palabras que damos por día, no es por semana, No, por día. O sea, sí, es muy está alarmante increíble. y ya hasta me cansé. Pero que esas palabras, esas 20,000 palabras sean palabras de aliento, sean Así palabras es. de sabiduría. Sí. Y darlas también a las personas que las necesitan, ¿no? Porque también hay muchas palabras que la gente sí espera de nosotros. Sí. Estamos diciendo quizá lo que no deberíamos de decir, pero también hay muchas cosas que sí debemos hablar, ¿no? Y sobre todo hablar de la verdad de Dios, de que existe un Dios de amor que también está siempre pendiente de nosotros, y la gente en esta temporada está necesitando escuchar Exacto. esas palabras, esperanza, amor, y el hacerles saber que Dios puede hacer de su vida en su vida grandes cosas, y también esas palabras necesita escuchar la gente, Esa ¿no? transformación Sí. que necesita, ¿no? También esa gente que necesita saber que todavía hay una esperanza, que hay Exacto. una salida en medio de la situación que pudieran Sí, estar sí, viviendo. sí. Así como se nos hace bien fácil luego hablar de otras personas, que se nos haga fácil hablar de Jesús, ¿no? Que se nos haga fácil el compartir el evangelio, y creo que va muy ligado con nuestro último punto, ¿no, Joca? Exactamente, este último punto y a manera de conclusión queremos decirte, cuando una mujer sabia habla, sus palabras son amables, y tenemos la cita de Mateo 15, 18 al 20, y bueno, pues qué importante es que nuestras palabras sean amables, no por quedar bien, porque a veces caemos en ese otro extremo de solamente pronunciar palabras para quedar bien, y la Biblia lo menciona como palabras lisonjeras, ¿no? Entonces, que nuestras palabras no sean en esa línea, no sean para un beneficio propio, o simplemente para pues quedar bien con las personas sin un motivo adecuado, sino que nuestras palabras sean amables. Y vuelvo a insistir, qué importante es que empecemos por nuestra casa. Si alguien necesita que nuestras palabras sean amables desde el amanecer hasta el anochecer, son los de nuestra casa. Así ¿no? es, sí. Son los de nuestra casa, son nuestros hijos, es nuestro esposo, son nuestras mamás las que tenemos esa bendición de tener a nuestras mamás o nuestros papás, nuestros hermanos, no sé, la gente de pronto cuando alguien te habla por teléfono, no te habla esperando una buena respuesta de ti en cuanto a un saludo. Aún en esos pequeñitos detalles reflejamos cómo es que Dios nos ha ido transformando, porque Así tampoco es. quiere decir que seamos las mejores en podernos comunicar, pero Dios nos va perfeccionando aún en esa área de nuestra vida. Exacto. Y hay algo aquí que me llama mucho la atención del versículo que nos compartías, Joca, que dice: no podemos hablar palabras maliciosas, insensibles, duras, engañosas, ofensivas o arrogantes sin cosechar las consecuencias, ¿no? Sí. Y sucede Sí. en el interior de nuestras casas. Exacto. ¿No? Sí. Por eso queremos invitarte, si en algún momento tú has sentido que esa parte te falta por trabajarla igual que a nosotras, Dios va a estar haciendo, perfeccionando esa área de oportunidad en nuestra vida. Pídele a Dios y sigue trabajando, o que Él siga trabajando en esa parte de la comunicación, en la parte en la que cómo te expresas, cómo haces llegar ese mensaje, y verás qué efecto tan grande puedes generar iniciando por la gente más cercana a ti, y que puede dar mayores referencias de cómo eres y de cómo estás poniendo en práctica lo que estás aprendiendo de Dios con las palabras que les dices, ¿no? Sí, mira, aquí por último dice,
encontramos siempre las palabras que hablen vida a las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Aquí recuerdo que nos podemos encontrarnos con personas que dicen, ¿cómo le voy a hablar a mi hijo si mi hijo no quiere saber nada de Dios y esto? Yo recuerdo que una vez el pastor me decía, hija, ore por su hijo, ¿no? O sea, yo no pasé esa situación, pero cuando ellos estén dormidos, ora por ellos. Entonces yo decía, ¿cómo? Pues sí, o sea, no es necesario que le hables fuerte o que los toques. El simple hecho nada más de poner tu mano y orar por ellos, sanidad, lo que sea, lo que estemos viviendo. Y yo como he aconsejado a muchas mujeres que vienen y me dicen, es que no quiere mi esposo, no quiere saber, está desilusionado. Le digo, bueno, ¿cuál es la mejor? La mejor estrategia, la oración mueve montañas y ahora sí, lo que reciba es tu espíritu, su alma, ¿no? Entonces, yo creo que eso también puede ser si damos el caso de que nuestros hijos o el vecino no quiere saber nada de Dios, no quiere, y muchas cosas que nos podemos encontrar, pues hay que orar de esa manera. Así es, y creo que es parte del ser una mujer sabia, ¿no? Que con su oración también edifica a los demás junto con sus palabras. Exactamente. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, chicas. Pues sigamos siendo esas mujeres sabias que hablamos, esas 20,000 palabras, pero que sean esas palabras que van a edificar, que van a alcanzar, que esas palabras de amor, que seamos ese reflejo que Dios ha puesto en nosotros, que es Él, y que podamos dárselos a aquellos que no lo tienen, principalmente con los de nuestra casa. Empezamos desde ahí para poder ser extensión a los demás, ¿verdad? Chicas, me dio mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Mucho gusto. Y bueno, si uno tose, piensa uno que es COVID, no es COVID. Pero cuídense mucho, sigamos, pues ahora sí que las indicaciones de nuestras autoridades, con nuestro cubrebocas, lavándonos nuestras manos y no tengamos miedo a salir, ¿verdad? Nada más siempre con los cuidados. Así que cuídense mucho, nos dio mucho gusto estar con ustedes y nos vemos la próxima semana. Dios las bendiga. Dios les bendiga.